Muy buenas noches, señores cursantes. Nuevamente vamos a dar inicio a una semana lectiva en el proceso de aprendizaje y la culminación de la carrera que estamos cursando. Ya para algunos de ustedes estas son las últimas materias y otros que están avanzando, ¿verdad? Y eso es muy loable. Todos pues hacen su esfuerzo por superarse y eso pues es muy encomioso. Estamos en el periodo, en la semana de las segundas evaluaciones, y el viernes 16 corresponde a la segunda evaluación de esta materia. Al final de esta charla voy a darles algunos lineamientos sobre cómo vamos a realizar la prueba del día viernes. Pero quisiera avanzar en el estudio de la ley del mercado de valores. Ya estuvimos estudiando todo lo relativo a la creación y funcionamiento y operatividad de la bolsa de valores. Ahora bien, fíjense que siempre se crean las normas, se crean leyes, se crean sociedades, ¿verdad? Todos a través de un documento, la escritura social constitutiva. Pero hay un fenómeno que tenemos que tenerlo muy presente, y es que todas esas instituciones que se van creando, que se van generando, al final de cuentas las echan a andar, las hacen funcionar, ¿verdad?, las personas. Entonces, todos estos organismos que hemos mencionado, los corredores de bolsa, las aseguradoras, las de estudios de factibilidad, de riesgos, todo eso están escritas en papel. Entonces tenemos que crear otro elemento, ¿verdad?, que ya lo hemos mencionado también, que es la estructura organizativa, ¿verdad?, que va a manejar todos estos entes que hemos ido mencionando, que son los llamados, los participantes dentro del mercado de valores, que ustedes ya están muy bien conocedores. Todos esos elementos participantes en el mercado de valores tienen una organización, y esa organización la van a manejar personas, ¿verdad? Y las personas, ahí se definen la organización, los niveles jerárquicos, los niveles de coordinación que hay entre las diferentes unidades que se crean en la organización, y eso nos permite pues ir delegando funciones y coordinando los diferentes departamentos y secciones que se crean, y hay alguien que dirige, ¿verdad? Esto es como, la organización es como una orquesta. Ustedes han visto las orquestas sinfónicas, ¿verdad?, que hay un director que dirige la orquesta,
Hay violines que hacen un tipo de armonía dentro de una partitura musical, los trombones, los bajos, ¿verdad? Todos ellos son departamentos, ¿verdad? Que los clarinetes, ¿verdad? Los oboes, todos esos son instrumentos, y está el que coordina. Es el director, ¿verdad? Para que todos los elementos que hice conjuguen den una armonía y nos den una pieza musical agradable. Igual sucede en las organizaciones. Las organizaciones uno las crea y no crean que desde el momento que se crea ya funcionan en estado óptimo. Hay que ir haciendo ajustes, ¿verdad? A veces eso se va evaluando la organización. Pero dijimos que hay alguien que dirige, ¿verdad? Y ese que dirige se supone que debe de tener ciertas cualidades y ciertas actitudes que le permitan manejar la estructura organizativa de la cual va a manejar. Nos estábamos refiriendo a las bolsas de valores. Entonces, fíjense que la ley del mercado de valores está muy bien planteada. Dice, mire, ya nos dijo cómo se organiza, cómo va a operar. Ahora, ¿quién la va a dirigir? ¿Verdad? Eso lo encontramos en el artículo 30. El artículo 30 dice: requisitos para ser director o administrador de bolsas de valores. Artículo 30. Los directores o administradores de bolsas de valores deberán cumplir los siguientes requisitos. Letra A: ser salvadoreño o centroamericano, y en el caso de otros extranjeros, por lo menos tener por lo menos 3 años de residencia en el país. Ser salvadoreño o centroamericano, ese es lo óptimo, ¿eh? Y en el caso de otros extranjeros, tener por lo menos 3 años de residencia en el país. Se supone que un extranjero, después de 3 años, y sobre todo los que se dedican a este tipo de entidades y negocios, pues manejan, conocen el mundo, el ambiente en el cual van a desarrollar sus actividades, y por lo tanto 3 años le pareció al legislador que era suficiente. Letra B: ser mayores de 25 años. Mayores de 25 años. Relativamente puede ser un ejecutivo joven. Es que un mayor de 25 años puede ser uno de 26, 27, 28, 30, 50. Depende de las habilidades y la formación que tenga el director o el administrador de la bolsa, ¿verdad? La ley le contempló 25 años. Letra C: ser reconocida honorabilidad y competencia financiera. Esta es la parte más importante, ¿verdad? Acuérdense que vamos a estar en el mundo de los negocios, donde se mueven intereses económicos y está dentro del mundo financiero. Entonces nos dice la ley que se requiere ser de reconocida honorabilidad y competencia financiera, ¿verdad? Ese es el requisito que le pide. Y además de eso hay otra más, ¿verdad?, que nos dice que
nos dice que con la información referente a comprobar el cumplimiento de los requisitos anteriores, deberán acompañar las referencias bancarias que demuestren su solvencia financiera. Ya en algunos momentos nos hemos referido de que los insolventes o los que tengan cuentas pendientes o los que hayan participado en algunos quiebres, en la quiebra de empresas que se dedican a negocios financieros o bancarios, pues no pueden participar como directores en una bolsa. Por eso es que le están pidiendo los comprobantes del cumplimiento de los requisitos anteriores. Le dice, deberán acompañar las referencias bancarias que demuestren su solvencia financiera, ¿verdad? Eso estaba contemplado en los artículos anteriores, también ya habíamos hecho mención de esa parte. Ahora bien, siempre en la ley tiene dos monedas, la moneda del sí y la moneda del no. Lo que hemos mencionado es los requisitos que debe tener un director o un administrador. Ahora, el artículo 31 nos habla de las inhabilidades para ser director o administrador de bolsas. Esto es lo que inhabilita, que no puede ser, ¿verdad? Nos dice el artículo 31: son inhábiles para ser directores o administradores de una bolsa, letra A, los directores, funcionarios o empleados de otras bolsas de valores. Fíjense, los directores, funcionarios o empleados de otra bolsa de valores. ¿Por qué? Porque cada bolsa es responsable de su manejo y por supuesto que cada bolsa necesita mover recursos financieros. Y si no nos interesa, no le interesa al legislador, ¿verdad?, que haya conflicto de intereses, ¿verdad? Que bueno, o estoy con esta o estoy con aquella. La prohibición es expresa. Los directores, funcionarios o empleados de otras bolsas de valores no pueden ser directores ni administradores de una bolsa de valores. O está en una o está en otra. Letra B. El cónyuge y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los miembros de las juntas directivas de las bolsas o de sus respectivos esposos. Esto también es comprensible, ¿verdad? Los intereses siempre están presentes. Que en esta bolsa voy a meter a mis parientes, mis hermanos, mis primos, y resulta que se van creando como monopolios de poder dentro de las organizaciones, y eso es lo que trata de prever el legislador cuando pone estos requisitos. La letra C. Los insolventes o quebrados, mientras no hayan sido rehabilitados, y los que hubieran sido calificados judicialmente como responsables de una quiebra culposa o dolosa. Es natural, si necesitamos directores y administradores que tengan solvencia, ¿verdad? Entonces no vamos a llevar gente quebrada, ¿verdad? Pero fíjense que la ley también dice los insolventes o quebrados mientras no hayan sido rehabilitados. O sea que alguien que estuvo en unos negocios
tuvo quiebra, ¿verdad? Está inhabilitado, pero resulta que este tipo se superó, recobró todos sus recursos, ¿verdad? Y pues fue rehabilitado porque superó, digamos, una crisis de baja en sus negocios y en sus operaciones, ¿verdad? No va a quedar sancionado para toda la vida si él se rehabilita, ¿verdad? Entonces sí puede optar a ser director o administrador. Y dice además, y los que hubieran sido calificados judicialmente como responsables de una quiebra culposa o dolosa. Esta parte ya es más grave. ¿Por qué? Porque ahí sí ya opera lo que nosotros conocemos en derecho como una sentencia. Porque para llegar a para que a mí me impliquen de que soy responsable de una quiebra culposa o dolosa, pues es porque ha habido un proceso de investigación, ¿verdad? Ha habido gente interesada en que se determine la culpabilidad de quien hizo operaciones mal habidas o mal manejadas, y de esa manera pues ahí sí queda digamos calificado como persona que no puede optar a ser director o administrador. La letra D, los que hubieran sido condenados judicialmente al pago de deudas mientras no comprueben haberlas cancelado. Eso es muy frecuente. A veces, cuando se incurre o se tienen deudas y no se logran cancelar según los contratos que uno tiene, pues el interesado le hace un juicio y obtiene una sentencia de embargarle su salario o embargarle algunos bienes de tal manera que pueda cumplir con los compromisos que tenía, ¿verdad? Pero también muchas deudas se pagan, se dejan de pagar y uno vuelve a estar habilitado porque ya está solvente en ese momento, ¿verdad? Así que a eso se refiere cuando dice los que hubieran sido condenados judicialmente al pago de deudas mientras no se compruebe haberlas cancelado, ¿verdad? Siempre que se obtiene una deuda, hay que pedir la cancelación. En nuestro país y en nuestro medio ambiente la costumbre es que es que ya terminé de pagar y tenés cancelación. No, es que no la pedí, hombre, no, si uno tiene hasta un crédito que tenga pues en un almacén, mire, ya pagué, denme la cancelación, ¿verdad? Con eso demuestra que está solvente. Luego nos vamos a la letra F, dice los que hayan sido condenados por delitos contra el patrimonio o contra la hacienda pública. Por delitos contra el patrimonio o contra la hacienda pública. La hacienda pública es todo lo que recoge el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, en renta, impuestos. Y hay gente, y aquí es muy, muy común en nuestro medio, el que hay muchos empresarios que le deben al fisco grandes cantidades de dinero y hacen malabares para defraudar el patrimonio del Estado, ¿verdad? Incluso hay hasta gente profesionales que se dedican a
hacer balances mentirosos y cometen ese tipo de delitos, ¿verdad? Entonces esas personas, ¿verdad?, ya no dice los que hayan sido condenados por delitos contra el patrimonio o contra la hacienda pública. Este es un tema muy, digamos, muy delicado en nuestro medio. Muy delicado porque fíjense que estamos en lo que se conoce como un año político. Siempre que van a haber elecciones, ¿verdad?, el año anterior ya andan en campaña política y surgen que una serie de acusaciones de unos y de otros, y ustedes mismos han presenciado, por ejemplo, el ministro de Hacienda, que le llaman los días jueves. Los jueves, todos los jueves va con unas cajas blancas a presentar demandas de defraudación al fisco. Entonces, y previamente, pues el Ministerio de Hacienda, para poder ir a presentar esa demanda, ha tenido que documentar la falta y los valores que han cometido y que no han pagado. Entonces, a ese tipo de empresarios, ¿verdad?, que por lo general son los mismos que están metidos en cuestiones financieras, son los que cometen pues estos delitos y son los que no pueden ser directores o administradores de bolsa. Luego decimos que viene otro artículo que se llama reglamento que está contemplado en el artículo 32. El artículo 32 dice lo siguiente: el reglamento general interno de cada bolsa de valores, de cada bolsa, deberá ser aprobado por la superintendencia y contendrá disposiciones por lo menos sobre los siguientes aspectos. Ya hemos mencionado que las bolsas tienen reglamento interno. Todas las estructuras organizativas tienen reglamento interno. Y esos reglamentos internos incluso no solamente puede ser un reglamento, pueden ser varios. Reglamentos sobre el manejo de los bienes muebles, reglamentos sobre la administración de personal, reglamentos sobre acceso a la información interna de la empresa. Hay una serie de reglamentos, ¿verdad? Por supuesto que deben de ser aprobados por juntas directivas, que son las que generan ese tipo de documentos. Pero fíjense lo que nos está diciendo la ley, que el reglamento general, o sea, el reglamento grande, el que abarca todo, ¿verdad?, interno de cada bolsa deberá ser aprobado por la superintendencia. Eso ya lo hemos dicho también varias veces. Y contendrá disposiciones por lo menos sobre los siguientes aspectos. Vamos a ver aquí a qué aspecto se refiere que debe contener los reglamentos internos. Vamos a ver. Letra A dice: requisitos para la inscripción de emisores y valores, tomando en cuenta los señalados en el artículo 9, así como otros criterios que permitan determinar la solvencia de la sociedad que se inscribe y sus acciones, para lo cual podrá requerir una opinión de una clasificadora de riesgos. En el caso de los valores deberán observarse los requisitos
indicados en los códigos de comercio y los contenidos en esta ley. Entonces fíjense que lo que nos está diciendo la letra A de los requisitos, que para la inscripción de emisores, acuérdense que la superintendencia va a llevar el registro de todo eso. Entonces, para la inscripción de emisores, pero aquí se está refiriendo al registro en la bolsa. Requisitos para la inscripción de emisores y valores tomando en cuenta lo señalado en el artículo 9, así como otros criterios que permitan determinar la solvencia de la sociedad que se inscribe y sus accionistas, para lo cual podrá requerir una opinión de una clasificadora de riesgo. Eso pues fíjense que una de las principales actividades dentro de la bolsa son los emisores, ¿verdad? Son los emisores. Entonces la regulación dice que deben de inscribirse los emisores y valores tomando en cuenta, dice, lo señalado en el artículo 9, ¿ve? Y sobre los siguientes y otros criterios que permitan, ¿verdad?, la solvencia de la sociedad. Es comprensible. Los emisores tienen que comprobar también su solvencia, pues. Acuérdense que cada bolsa es responsable, al final de cuentas, ante la superintendencia, del manejo honesto, ágil, transparente de todas las operaciones que se van a realizar. Entonces, yo me voy a garantizar, como bolsa, que los emisores cumplan con todos los requisitos que señala la ley y señala el Código de Comercio. Letra B. Requisitos para autorizar e inscribir casas de corredores, considerando lo preceptuado en el artículo 12 de esta ley. Normas para la compraventa de los puestos de bolsa y los mecanismos para determinar su precio. Requisitos para autorizar e inscribir casas de corredores. Allá en la letra A nos decía requisitos para los emisores. Aquí dice, mire, para la inscripción de casas de corredores, ¿verdad?, que son otros que van a operar dentro del mercado. Y las normas para la compra-venta de los puestos de bolsa y los mecanismos para determinar precios. Allí es importante, esta última parte es la determinación de los precios que se van a presentar en la emisión de los títulos, ¿verdad?, de los valores que se van a presentar y se van a poner a la disposición, ¿verdad? Eso es muy importante. Acuérdense que ustedes no pueden ir a comprar algo, lo primero que uno hace, mire, ¿cuánto vale? ¿Y cuánto vale? Entonces, cuando hacen los emisores, ¿verdad?, y llegan los corredores de bolsa, ¿verdad?, a los corredores les interesa saber cuáles, cómo y en qué forma determinaron el precio del valor que están poniendo a la venta los emisores. Eso es muy natural. Letra C. Normas de presentación y divulgación de información
sobre grupos y relaciones empresariales de los emisores inscritos, normas de presentación y divulgación de la información sobre grupos, relaciones empresariales de los emisores inscritos. Acuérdense que uno de los requisitos que hemos venido estudiando es la información, y que en las bolsas no hay nada oculto, no debe de haber nada. Y uno de las demandas que más interviene en la superintendencia es que las bolsas tengan información día a día, dice. Allá decía en un artículo que día a día tienen que estar actualizando su información. Y entonces, como hay varios emisores y hay varios corredores, ahí pues se hace una información y divulgación de la información y cómo se relacionan empresarialmente los emisores inscritos, ¿verdad? Eso es para tener más claridad en cuanto a las negociaciones que vamos a participar. Letra D. Derechos y obligaciones de las casas de corredores. Derechos y obligaciones. Las casas tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Y este es un principio común del derecho, que los derechos generan también obligaciones. No todo, como decía alguien, mire, es que no todo es gratis, ¿verdad? No todo es gratis, siempre hay una corresponsabilidad en cuanto a las responsabilidades que tiene cada uno de los participantes. Entonces dice que hay que tener a la mano cuáles son los derechos y obligaciones de las casas de corredores. Muy escrita, para que nadie alegue, mire, yo no conocía. Acuérdense que en derecho también hay otro principio, ¿verdad? Que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Entonces los que se meten en este tipo de negocios deben de tener claridad cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Letra E. Requisitos para autorizar e inscribir los agentes corredores, así como sus derechos y obligaciones. Letra F. Obligaciones de las casas de corredores con sus clientes, incluyendo aquellas derivadas de las recomendaciones de inversión que hagan estos. Fíjense bien, obligaciones de las casas de corredores con sus clientes. Si el cliente quiere una garantía y va a ir a negociar a la bolsa a través de corredores de bolsa. Entonces las casas dice obligación de las casas de corredores con sus clientes, incluyendo aquellas derivadas de las recomendaciones de inversión que hagan esto. Puede tener una consecuencia el hecho que un corredor de bolsa haga perder a su cliente miles o millones de dólares en una negociación mala vida o una inversión que no fue bien manejada, no fue bien sustentada a través de buscar las oficinas de riesgos y documentar toda esa información. Entonces, alguna obligación tienen ellos con sus clientes, pero eso ¿dónde está? Debe quedar inscrito, ¿verdad?, en la bolsa de valores.
Letra G. Requisitos que deben observarse en las negociaciones de valores. Letra H. La prioridad, paridad, procedencia de las órdenes para garantizar mercados ordenados y un adecuado cumplimiento de todas las órdenes recibidas. Prioridad, paridad, precedencia de las órdenes para garantizar los mercados ordenados y un adecuado cumplimiento de todas las órdenes recibidas. Los corredores de bolsa también no van a actuar a su libre albedrío. Ellos entran dentro de la bolsa, pero tienen la obligación de informarle a sus mandantes, a sus poderdantes. Y este es el que les dice, bueno, vamos a entrar entremos en esa operación. Y a eso se debe, que hay que estar bien informado, ¿verdad? Y ahí se verifica, ¿verdad? No, mire, fíjese que eso yo no quería comprar eso. Y el corredor, ¿cómo demuestra que sí entró en esa operación porque su mandante le dijo que sí? Tiene que haber algo que determine, ¿verdad? Mire, usted fue el que me ordenó que así quería la operación. Y yo le demostré todos los elementos que iban a estar en juego, y esto fue lo que llegamos. Pero además de eso dice la prioridad, paridad y precedencia de valores. Acuérdense que en estos mercados opera la velocidad con que se mueven las diferentes operaciones. ¿Y de dónde viene todo esto? Bueno, quería aprovechar para decirles que el día de mañana vamos a hacer una evaluación. La forma en que lo vamos a evaluar va a ser similar a la que hicimos en la primera. Lo que va a cambiar es el estilo de preguntas. Voy a diseñarles 5 temas, los cuales ustedes van a desarrollar, ¿verdad?, en unas 25 renglones. No me vayan a escribir páginas enteras, 25 renglones como mínimo y un máximo de 40, pero será por temas, ¿verdad? Esa va a ser la modalidad con que vamos a realizar la segunda práctica. Y esto se debe a lo siguiente: en este mundo lo importante es lo que vamos comprendiendo. A mí no me interesa lo que se memorizaron o lo que hallaron ahí en el apunte y todo eso. No, ¿qué entendieron de todo lo que vamos platicando a lo largo de estas charlas, ¿verdad? Y por supuesto tienen libertad de su opinión. Me interesa que desarrollen también la habilidad de escribir sobre estos temas. Así que mañana vamos a pasar pues entonces esta prueba para la segunda evaluación. Así que pasen muy buenas noches.